Vamos a proceder a cerrar el registro de asistencia. Cerrar el registro de asistencia, por favor, señores congresistas. Cerrar. Han registrado su asistencia 84 señores congresistas al voto. La cuestión previa presentada por el congresista Manuel Dame para que el proyecto en debate pase a la Comisión de Pueblos Andinos. Congresista González Vázquez del Castillo. Del Castillo Vázquez, Velázquez. Vamos a proceder a cerrar la votación, congresistas. Cerrar votación. Han votado a favor 26, en contra 54, 3 abstenciones. Congresista Pariona, verde. Figueroa, rojo. 27 a favor, 55 en contra, 3 abstenciones. La cuestión previa ha sido rechazada con la misma asistencia para votar la cuestión de fondo. Vamos a cerrar la votación. Cerrar votación. Han votado a favor 57 señores congresistas, en contra 13, 12 abstenciones. Más, congresista Pariona, rojo. Congresista Figueroa. Ok, 57 votos a favor, 14 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 1123, de conformidad con el artículo 78 del reglamento. ¿Congresista Beteta? Verde, congresista Beteta. Congresista Figueroa, lo estaba llamando, verde. Entonces, 59 votos a favor, 14 en contra, 12 abstenciones. Siguiente tema. De la Comisión de Defensa Nacional, proyectos de ley 699, 776 y 1300, autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone modificar el decreto legislativo 1133,
decreto legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial, a fin de regular las pensiones de los pensionistas del decreto ley 19846. Va a iniciar la sustentación. La presidenta de la Comisión de Defensa del dictamen propuesto, presidente, el congresista Velázquez Quezquén, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Se trata de el 12 de junio de este año, la Comisión de Defensa en su 23ª sesión ordinaria aprobó por mayoría el presente dictamen de insistencia a la observación presidencial correspondiente a la autógrafa de la ley que modifica la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 1133, decreto legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial. En efecto, presidente, el Poder Ejecutivo a esta autógrafa le hizo básicamente estas 3 observaciones. La primera de ellas, que la autógrafa no respeta los principios de sostenibilidad financiera y no nivelación pensionaria establecido en la primera disposición final de la Constitución. Segundo, que el Congreso, con esta medida legislativa, promueve el incremento de la desigualdad entre regímenes pensionarios al generar un régimen con pensiones muy superiores a las del sector público. Y la tercera observación planteada por el Poder Ejecutivo es la referida a la disposición contenida en el artículo 174 de la Constitución, referida a las equivalencias entre remuneraciones y pensiones del personal militar y policial, y se refiere a que no se puede establecer sistemas diferenciados entre los miembros de las Fuerzas Armadas y los de la Policía Nacional, pero no impide, dice, establecer sistemas diferenciados de pensiones si se sustenta razonablemente. Presidente, estas 3 observaciones solamente las vamos a la comisión que en junio, antes que yo asumiera la presidencia, acordó la Comisión de Defensa por mayoría confirmar la autógrafa que fue observada por el Poder Ejecutivo. Estos 3 argumentos que ha dado el Poder Ejecutivo no tienen sustento por las siguientes razones. La primera, la que está referida a la sostenibilidad económica, financiera y no nivelación pensionaria. ¿De qué se trata? El gobierno del señor Humala, en base a facultades delegadas que se le dio en el quinquenio pasado, promovieron el decreto legislativo 1132 que reguló las remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y el decreto legislativo 1133 fue la que estableció un régimen definitivo pensionario para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El gobierno ha sido muy honesto en reconocer que lo que tratan ellos con la propuesta de observar es de que corregir un grave error cometido por el gobierno del señor Humala. Y en este sentido, lo que está haciendo el Congreso no está haciendo una nivelación pensionaria, no está afectando la sostenibilidad financiera. Si la reforma planteada por el señor Humala a través del decreto legislativo 1132 y 1133 le ha costado al Perú 4.308 millones de soles. Pero esta reforma pensionaria ha sido consagrada en ese decreto legislativo para todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que salen de las Fuerzas Armadas y de la Policía a partir del 10 de diciembre del año 2012. Los anteriores miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cuyo régimen pensionario está en la ley 19846, cuando se da este decreto legislativo se genera una diferenciación. Los pensionistas militares y policías que salgan a partir del 10 de diciembre de 2012 van a recibir pensiones superiores que las que percibían nuestros militares y policías antes del 10 de diciembre del 2012 y que están comprendidos en la ley 19846. Entonces, los argumentos que da el gobierno, he leído la exposición de motivos, dice que el Parlamento genera una inequidad y que lo que trata es de promover un régimen privilegiado de pensiones.
la policía, los militares y policías en todas partes del mundo tienen un régimen pensionario especial. Los propios fundamentos de las observaciones lo reconocen. Dicen, los policías y militares necesitan ganar remuneraciones decorosas porque su función es de alto riesgo. Claro que de alto riesgo. Un militar y un policía, la primera función que tienen de defender la soberanía nacional, de defender el orden interno, ¿ante quién es? Ante el enemigo, ante los delincuentes. Entonces son gente que desde el primer día que salen a trabajar exponen su vida. Por eso no es que solamente en el Perú, sino en el mundo entero, militares y policías tienen un régimen previsional. Y así lo dice la Constitución, que lo va a leer el artículo 174, claramente. Este régimen no lo estamos creando en el Congreso, estamos desarrollando y haciendo cumplir una norma en la Constitución. ¿Qué dice el artículo 174? Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes, habla de equivalencias. Entonces, el otro argumento que da para observar el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo dice que la equivalencia a la que se refiere la Constitución es que un general del Ejército debe ganar igual que un general de la policía. Eso me parece absolutamente bien. Pero dice además que es una interpretación errónea en la Constitución, que un general del Ejército, el más antiguo, puede ganar menos que uno de los nuevos. Eso no es una inequidad, eso no es un principio de afectación al de igualdad. Si puedes hacer una equivalencia de un general del Ejército con de la policía, ¿cómo puedes renunciar a generar una equivalencia, como manda la Constitución, entre un general que sirvió al país antes del 10 de diciembre de 2012 con uno nuevo? Entonces, lo que está haciendo el Parlamento, según los fundamentos de la exposición de motivos, no es nivelar pensiones. Ese es un grave error. Y yo tengo que reconocer la honestidad que ha tenido el gobierno de ir al Congreso, a la comisión, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Zavala, y los especialistas que son miembros del oficialismo, han reconocido que el señor Humala cometió un error. ¿Y qué dice la Constitución? ¿Qué atribuciones le da al Congreso? Artículo 102, inciso 2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Si el gobierno dice, el error lo cometió el gobierno pasado, entonces está bien, nosotros, el Parlamento, tenemos que corregir ese error. Porque tal y conforme está este régimen pensionario en el decreto legislativo 1133, se ha generado una inequidad que afecta a la Constitución. Y nosotros como Congreso tenemos la obligación de velar porque se cumpla y se respete estrictamente lo que manda la Constitución. De tal manera que, colegas, es por eso que la Comisión decidió, primero ha determinado que esto no es una nivelación. El mismo decreto legislativo en su segunda disposición final y complementaria, que es la que estamos modificando, ha establecido claramente, y eso sí es una norma ilegal e inconstitucional, de que no se puede equiparar las pensiones de nuestros militares y policías que están al amparo de la ley 19846 con la de los nuevos. Lo que se va a generar en el futuro, queridos colegas, es que un general de la policía que salga a partir del 10 de diciembre de 2012 va a ganar más que un general de la policía que tuvo la mala suerte de cesar antes del 10 de diciembre de 2012. Tanto nos rasgamos las vestiduras dando leyes, declarando héroes, aquellos que nos salvaron del terrorismo, aquellos que están peleando en el BRAE, y ahora nos vienen a hablar de sostenibilidad financiera. Y lo que estamos haciendo como Parlamento Soberano es promoviendo una insistencia, porque si esta norma va al Tribunal Constitucional, hay razones para demostrar que aquí el Parlamento no está promoviendo ninguna violación inconstitucional, que no está afectando la sostenibilidad financiera, que lo único que está haciendo es diciendo, un general del Ejército que salió hace 30 años, que gana 5, el nuevo también tiene que ganar 5.
Pero si el decreto legislativo que dio el señor Humala dice, el general del ejército que se va a partir del 10 de diciembre gana 5, pero el anterior que siga ganando 2, eso afecta a la Constitución, porque la Constitución para las pensiones de los militares y policías estrictamente habla del principio de equivalencia. Entonces, si la equivalencia es de un militar para con un policía, con mayor razón tiene que ser que un general de hace 30 años tiene que ganar igual que un general de ahora. Entonces, esa es la razón, presidente, por la que nosotros estamos planteando desde la comisión la insistencia, y ojalá que hoy día, con un breve debate, porque no podemos moverle una coma al dictamen que se aprobó en mayo del año pasado a este dictamen, porque es una insistencia, ojalá que merezca el respaldo de la representación parlamentaria. Gracias. Gracias, congresista. Culminada la sustentación, se va a inicio al debate. Y la lista de oradores tiene la palabra el congresista Marco Miyashiro. Gracias, señor presidente. Un saludo a los señores y damas congresistas. El 31 de marzo del año 2016, en el local de Peruanos por el Cambio del distrito de Miraflores, conocido como el local Pepe Causa, el actual señor presidente constitucional de la República se reunió con militares y policías para tratar problemas que se presentan en su institución. Ese día realizó varias promesas. Dentro de ellas fue arreglar la caja militar de pensiones, y otros fue que los bonos, que en esos momentos no eran pensionables, deben transformarse en pensionables. Otra de las promesas, y es la que guarda relación con este proyecto, esta insistencia, es que reconoce que hay inequidades y que dependiendo de quién se jubila en qué momentos, son distintos los sueldos, y entonces podemos tener un coronel o un general o un almirante que se jubila en tal fecha, y el que se jubila 2 meses después recibe una pensión mayor, y eso tenemos que igualar, tal como lo mencionó el presidente de la Comisión de Defensa. Otra de las promesas fue que tiene que cambiar la caja y debe estar financiada de una vez por todas. Pero es más, agregó que él, como candidato y hoy como presidente de la República, tiene una mentalidad de economista, y que lo que ha pasado en el Perú durante los 10 últimos años, sobre todo, es el porcentaje del país que está dedicado a la seguridad y a la defensa. Ha ido cayendo, y menciona que del 1.3, él y el equipo que dirige, integrado por el señor congresista actual, el doctor Gino Costa Santolaya, y el señor Alfredo Torne, debe mejorarlo si queremos seguridad. Y para eso piensan aumentar a 2.3, un punto que representa 7.000 millones de soles. El día de hoy, señor presidente, el Congreso de la República tiene la oportunidad de devolverle el derecho de igualdad que le fue arrebatado en el gobierno de Ollanta Humala, gobierno que instituyó la desigualdad en las pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú. La presente ley busca acabar con la discriminación creada en ese gobierno, busca devolverle este derecho, es decir, busca igualar las pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Damas y caballeros congresistas, más de 90.000 uniformados y sus familias están esperando vuestra votación. No solamente tienen la espera, sino también tienen el derecho que se han ganado por la valentía, honor y gloria con la que han trabajado. Con honor y lealtad, señor, gracias por la intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Luis Yica. Se prepara el congresista Richard Arce. Congresista Luis Yica. Gracias, señor presidente. Representantes a nivel nacional,
Señor presidente, 120.000 pensionistas, viudas y personas con discapacidad han esperado este momento de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Momentos de la insistencia de la ley de pensiones justas que hoy debatimos y que tiene un objetivo primordial, que es corregir la situación de iniquidad e injusticia que el nefasto gobierno del expresidente Ollanta Humala generó al interior de la familia militar y policial. Se ha repetido en múltiples oportunidades que la mezquindad del expresidente Humala, quien a pesar de haber vestido el uniforme militar, llevó a una división y discriminación total absurda de los militares y policías que pasaron al retiro antes y después del 10 de diciembre de 2012. Esta total transgresión de los derechos pensionarios es lo que hoy como Congreso nos toca corregir, señor presidente. En nuestro deber moral, hacerlo pues, los principales perjudicados de esta injusticia son precisamente los militares y policías que en los años más duros de la lucha contra el terrorismo entregaron sus vidas y con ellos la integridad de sus propias familias. A ellos, hoy, aquí presentes en este pleno, es a quien nos toca reivindicar y restituir integrantes de sus derechos. Que estos militares y policías, luego de empujar esta justa lucha, puedan ver con fe y esperanza que este Congreso le devuelve la igualdad de injusticia que le fuera arrebatada por el gobierno humanista. Señor presidente, debe quedar claro que corregir esta situación injusta no es una nivelación de las pensiones de los militares y policías, que bien sabemos la Constitución lo prohíbe. La ley de pensiones justa responde al principio de la equivalencia estipulado en el artículo 174 de la Constitución Política y busca además restablecer el derecho de los pensionistas a un trato igualitario, eliminando la absurda discriminación que existe entre los grupos de pensionistas de la familia militar y policial. Que quede también en claro que no se trata de un aumento de pensiones, se trata de lograr justicia e igualdad en sus percepciones remunerativas pensionarias. Es importante señalar, señor presidente, que ya en Comisión de Defensa, por amplia mayoría, se archivó la propuesta de bono extraordinario que presentó el Poder Ejecutivo, pues era insuficiente para dar solución a la situación de cerca de 120.000 pensionistas, militares y policiales. Señor presidente, colegas, está en manos de este Congreso restituir el trato igualitario y justo a los pensionistas de nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional. Tengamos este gesto de gratitud y reconocimiento a ellos, que es lo que se merecen. Repitamos hoy en este pleno el gesto de convicción. Minuto adicional, congresista. Este 4 de mayo, día en que con una aplastante mayoría casi todas las fuerzas políticas nos unimos para votar a favor de la ley de pensiones justa. La familia militar y Policía Nacional no olvidará este gesto. El Congreso pasará a la historia, señor presidente. Asimismo, en amparo a lo estipulado en el artículo 4, inciso E, del Código de Ética Parlamentaria, quiero señalar que soy pensionista del glorioso Ejército Peruano. En tal sentido, me encuentro vinculado al tema que hoy debatimos, lo que hago explícito a fin de dar cumplimiento a lo que señala nuestro Código de Ética Parlamentaria. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, señor presidente. Me pide una interrupción el congresista Ochoa, si me permite. Cómo no, congresista Ochoa tiene la interrupción. Sí, solo un minuto, presidente. El tema para entender con mucha mayor precisión es que esta modificatoria que hace el 2012 el señor Ollanta Humala con 1132 genera dos regímenes pensionarios. Y lo que queremos es que efectivamente haya y exista justicia y exista un solo régimen pensionario. De hecho, presidente, este será un precedente para todos nosotros y empezar a mirar todos los demás regímenes pensionarios del país. Los trabajadores, los diferentes trabajadores de los diferentes sectores también tienen inequidad impresionante respecto al tema del régimen pensionario. Creo que lo que se trata aquí es básicamente que el Congreso empiece a ordenar, a corregir lo que lamentablemente el señor Ollanta Humala distorsionó. Eliminar dos regímenes pensionarios y apostar por uno solo, presidente. Nosotros, Nuevo Perú, vamos a respaldar la iniciativa.
Congresista Arce. Gracias, señor presidente. En principio, felicitar al Congreso de la República porque se ha retomado un pedido, una exhortación, un reclamo justo y legítimo de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que han sido postergados por la intromisión política el año 2011, señor presidente. Señor Ollanta Humala, vaya a saber Dios con qué pretensión hizo esta modificación, tal vez para controlar algún sector de nuestras Fuerzas Armadas. Lamentablemente, señor presidente, tenemos que independizar el tema político con la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No más intromisión del poder político, porque lo que ha generado en la historia son más problemas y lo que queremos es mejores profesionales, mejores oficiales. Señor presidente, este pedido va a beneficiar, como lo ha expresado ya algunos congresistas, a más de 120,000 personas, oficiales, suboficiales, que han dado su vida y se han sacrificado, y que ven con mucha molestia que existe este tipo de inequidades e injusticias. Y como lo expresó hace un segundo el congresista Ochoa, no solamente es en las Fuerzas Armadas y policiales, es también en otros sectores donde se tiene este tipo de inequidades, señor presidente. Se tiene que hacer una reforma estructural en nuestro sistema estatal que permita garantizar un pago justo. Con esta insistencia, señor presidente, vamos a poder de alguna manera homologar el pago que le corresponde a un oficial. No puede haber una discriminación solo por un interés político. Y tiene que haber acá un compromiso de parte del Congreso de la República para... Culmine, por favor. Gracias, señor presidente. Tiene que haber acá un compromiso político del Congreso de la República para garantizar que se efectivice. Entiendo bien las necesidades y las angustias que puede haber en temas presupuestarios, pero ante las injusticias no podemos estar ciegos, al contrario, tenemos la responsabilidad por ser la representación nacional. Los policías, las Fuerzas Armadas que están siendo perjudicadas corresponden a años anteriores al 2012. Gente que inclusive tiene problemas serios de salud porque son víctimas de la violencia terrorista. Muchos de ellos en el abandono. En consecuencia, es momento de hacer justicia, señor presidente. Por eso, en el bloque parlamentario Nuevo Perú vamos a respaldar esta propuesta porque es de justicia. Y que sea el camino para poder hacer justicia también en otros sectores. Permanentes demandas de diferentes sectores estatales que cumplen las mismas horas de trabajo, que hacen el mismo esfuerzo, pero tienen inequidad en el pago. Ya le doy el minuto adicional. Culmine, por favor, congresista, su idea. 30 segundos. Sí, muy corto, señor presidente. No más discriminaciones. En realidad acá hay un gran reto por delante. No solamente es este sector, está en salud, está en educación. Estuve ayer con los amigos de Fentase, por ejemplo, que ganan menos de un sueldo mínimo vital. Hay necesidades, por eso es importante evitar las exoneraciones fiscales para poder recaudar más fondos y poder atender estas demandas que existen de parte de la población. Cuando el Congreso de la República, señor presidente, empiece a atender las demandas de la población, vamos a sintonizar mejor con el pueblo y vamos a tener el reconocimiento como real. Gracias a usted, congresista Lescano. Presidente, muchas gracias. Nosotros hemos votado a favor de esta ley. El gobierno la observó, está regresando para insistir en la norma. Y hemos dicho en esa oportunidad, señor presidente, que las pensiones que perciben los peruanos después de su vida útil laboral no son pensiones, son violación a los derechos humanos. Eso es. Hemos dicho que los peruanos perciben 9 soles, viudas de jubilados, 12 soles o 20 soles. Con eso una persona no puede vivir, no puede vivir. Entonces no es una pensión, eso es una violación a los derechos fundamentales de la persona. Y hemos recibido un proyecto de ley del Ejecutivo que propone incrementar a una viuda 50 soles o 100 soles, es decir, un poco
atenuar la agonía de esas personas.